En este video vamos a desarrollar este ejercicio llamado plano inclinado número 3, que lo pueden encontrar en el ambiente de aprendizaje. Dice que una fuerza empuja una caja, como se muestra en esta figura. Si el coeficiente de fricción entre la caja y la superficie es de 0,13, ¿cuál es la aceleración que alcanza la caja? Como ustedes pueden ver, la diferencia respecto a los ejercicios que hemos desarrollado en los videos anteriores es que la fuerza es aplicada en el mismo sentido que la superficie en la cual está posicionada el plano. Eso obviamente lo hace ser un problema distinto en el cual nosotros vamos a tener que aplicar específicamente la descomposición de esta fuerza de 551 newton. Distinto es si la fuerza estuviera aplicada en el mismo sentido y dirección que el plano. En ese caso no debemos descomponer. Como no es así, tenemos que necesariamente hacer la descomposición. Ahora, como siempre, rescatamos los datos del problema. La masa del objeto es de 25 newton, una fuerza de 551 newton. Recordemos que esta fuerza es paralela pero a la superficie y no al plano de movimiento, el cual tiene 23 grados de inclinación y el coeficiente de fricción de 0,13. Para poder hacer el diagrama cuerpo libre tenemos que hacer la siguiente observación. El peso en el plano inclinado siempre es perpendicular, pero como dijimos anteriormente, a la superficie y no al plano de movimiento. Por lo tanto, hay que descomponerlo en su peso horizontal y en su peso vertical. En general, el peso horizontal y peso vertical en un plano inclinado siempre se ve de esta manera. Tenemos el peso horizontal, que es paralelo a ese plano, y el peso vertical, que es paralelo a ese plano, y el peso horizontal, cierto, que siempre va a bajar por este plano, siempre va a tratar o va a apuntar por el plano hacia abajo. Eso es básicamente lo que nosotros sentimos cuando subimos por un plano y sentimos una resistencia, cierto, al movimiento, o cuando bajamos por un plano inclinado y sentimos, cierto, que hay otra fuerza que está ayudando a este movimiento. ¿Cuál es la diferencia con lo que nosotros hemos hecho anteriormente? Es que la fuerza que nosotros estamos aplicando en este caso, ¿cierto?, es una fuerza que es paralela pero al plano de la superficie, como podemos ver en el diagrama. Eso implicaría entonces que esa fuerza debemos descomponerla en su componente horizontal, que en este caso iría por el plano hacia arriba, y en su componente vertical, que en este caso iría hacia abajo. Como ya lo hemos visto anteriormente, para descomponer el peso utilizaremos el ángulo beta, que es el complemento de alfa, o sea, lo que me falta para llegar a 90. En cambio, la fuerza la vamos a descomponer horizontalmente utilizando el ángulo alfa. Esto es porque el ángulo alfa, como podemos ver en el diagrama, es un ángulo que está entre dos rectas que son paralelas. Distinto es al peso, que es perpendicular pero a la superficie en la cual está posicionado el plano. Planteado esto, ¿cierto?, nosotros ya podemos ir a construir nuestro diagrama de cuerpo libre. Como ya lo hemos visto en los diagramas anteriores, tenemos un peso horizontal que va hacia abajo el plano y un peso vertical que apunta hacia abajo perpendicularmente al plano de movimiento. A esto le podemos agregar la fuerza que tuvimos que descomponer en su fuerza horizontal, que es la que está tratando de mover el objeto hacia arriba, y la fuerza vertical, este producto que la fuerza que yo estoy aplicando no es paralela al plano de movimiento, sino que a la superficie en la cual está el plano, como lo explicamos en la diapositiva anterior. También tenemos el roce, que siempre se opone al movimiento, ¿cierto? Y la fuerza normal, dado que el objeto está sobre una superficie. Como podemos ver aquí, ¿cierto?, este es nuestro diagrama del cuerpo libre, y esto nos va a permitir plantear nuestras ecuaciones, que como siempre, verticalmente buscamos el equilibrio. Eso significa que la normal tiene que ser equivalente a estas dos fuerzas, dado que verticalmente siempre vamos a buscar el equilibrio. Entonces la fuerza normal tiene que ser exactamente equivalente a estas dos fuerzas que acabamos de encerrar anteriormente. Horizontalmente, recordemos que siempre buscamos el valor de la fuerza neta, y en este caso sería la fuerza horizontal, que es la que está tratando de mover el objeto, menos el peso horizontal y la fuerza roce, que se están oponiendo a este movimiento.
Con el planteamiento de estas ecuaciones nosotros ya podemos ir a resolver el problema. Recordando que el problema lo que quiere es la aceleración que alcanza el objeto. Para esto nosotros vamos a utilizar la fórmula de fuerza neta. Fuerza neta es equivalente a la masa del objeto por la aceleración que alcanza el objeto. Entonces, si yo quiero la aceleración, lo que debemos hacer es dividir la fuerza neta en la masa. Entendiendo que la fuerza neta no la puedo calcular por la masa y la aceleración, porque no tengo la aceleración, nosotros buscamos en la parte horizontal este valor, que en este caso la fuerza neta es equivalente a fuerza horizontal menos peso horizontal menos fuerza de roce. Por lo tanto, la ecuación nos queda planteada de esta manera. Como ustedes pueden ver, la fuerza neta la reemplazamos por la equivalente a su ecuación horizontal. Para poder, obviamente, valorizar, necesitamos descomponer aún más. Y como dijimos anteriormente, la fuerza horizontal se va a calcular como la fuerza pero por el coseno, pero del ángulo alfa. Y el peso va a ser el peso, pero por el coseno de beta. Recordemos que beta y alfa tienen que sumar 90. La fuerza de roce, como sabemos, es equivalente a mu por normal. Siguiendo en la descomposición, sabemos que el peso es equivalente a la masa por la gravedad. Y la fuerza neta necesariamente la debemos extraer, en general siempre la vamos a extraer desde la ecuación del eje vertical. Y ahí encontramos que la normal es equivalente a, como vemos aquí, al peso vertical más la fuerza vertical. Con esta ecuación, ¿cierto?, podemos descomponer aún más y llegamos a la siguiente. Como sabemos, el peso horizontal es equivalente a peso pero por el ángulo beta y la fuerza vertical es fuerza por el seno pero de ángulo alfa. Para recordar, ¿cierto?, los datos que nos entrega el problema es la masa de 25, la fuerza de 551 newton, un ángulo de 23 y el coeficiente de fricción de 0,13. Como el ángulo alfa, el ángulo por el cual se está moviendo ese objeto, ¿cierto?, del plano inclinado en este caso es 23, nosotros podemos entender que el ángulo beta, que vamos a usar para el peso, es equivalente a 67. Con esto y descomponiendo aún más el peso, sabiendo que el peso es equivalente a masa por gravedad, ya estamos listos para poder reemplazar nuestros valores y calcular la aceleración de este sistema, ¿cierto? Reemplazamos entonces la fuerza con 541, el coseno de alfa, que en este caso podemos ver que es 23, la masa que es 25 por la gravedad que es 9,8 y en este caso usamos beta como 67 grados. Recordemos, esto lo hacemos para no hacer un cambio de razones trigonométricas. El coeficiente de fricción que es 0,13 y masa por gravedad, nuevamente por el ángulo beta que es 67, como podemos ver ahí, y la fuerza por el ángulo de alfa que es 23. Y eso todo dividido, ¿cierto?, en la masa que es 25. Con esto entonces nosotros, ingresando estos datos a la calculadora, recuerde colocar el paréntesis porque en este caso el paréntesis proviene de la normal, que era una suma de dos valores. Por lo tanto, para poder calcular la normal hay que sumar. Y para poder hacer como prioridad operaciones la suma ante la multiplicación, debe ir este paréntesis. Y este cálculo al final nos resulta como 14,17 metros por segundo cuadrado. Esa sería la aceleración que alcanza el objeto.